la sección anterior nos quedamos con la idea de que Uruguay, además de todos los beneficios y las capacidades que tuvieron todos los actores que están trabajando en la trazabilidad, tiene además una historia que nos hace ver que ya tenemos una experiencia de hace muchos años en el tema de trazabilidad, principalmente en la parte de trazabilidad grupal. Entonces, vamos a hacer una breve reseña histórica del proceso en Uruguay. Uruguay comienza su actividad ganadera cuando Hernandarias ingresa cruzando el río Uruguay los primeros vacunos y yeguarizos a lo que es la vaquería del mar que se llamaba en aquella época. Esto sucede en 1611, es una de las más importantes, y de ahí los animales empiezan a desarrollarse y criarse en un ámbito muy fértil y muy propicio para el desarrollo de la ganadería bovina en estas zonas. En las primeras instancias los animales se criaban sueltos y entonces cada productor empezó a tener problemas porque quería identificar sus animales. Es así que en 1730 se empieza a utilizar la marca fuego. El productor hacía un dibujo con un fierro, lo ponía incandescente al fuego y marcaba el ganado, entonces el ganado que tuviera esa marca era de su propiedad. Eso ya es identificación. En 1827 se empieza a usar la guía de tránsito para ganados, cueros y otros derivados. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo trazabilidad. Claro, trazabilidad grupal porque en la guía iba la cantidad de animales. Pero ya fíjense que en 1730 y 1827 estábamos identificando y estábamos trazando animales en forma grupal. En 1877 se crea el Registro Nacional de Marcas y Señales porque ya había muchas marcas, entonces había que organizar y ordenar la situación. Se lleva un registro, es otro evento en el ámbito de la trazabilidad. Después, en 1973, se crea la DINACOSE, que es la Dirección Nacional de Contralor de Semovientes, frutos del país, marcas y señales, que tenía el cometido de realizar el control de las existencias y movimientos ganaderos a efectos de mantener un control del abigeato y del contrabando. Seguimos trazando movimientos de existencias. Después, esta DINACOSE utilizaba una guía de propiedad y tránsito que la modificó de aquella de 1800 y tanto, estableciendo que su contenido tiene valor de declaración jurada y que la misma constituye el único documento válido para acreditar la propiedad de un ganado, aparte de la marca fuego. También se utilizaba la planilla del Contralor Interno y la declaración jurada de existencias que hasta el día de hoy seguimos utilizando. ¿Por qué subrayo la palabra declaración jurada? Porque hasta hace poco se le había perdido el respeto a estos documentos y se realizaban de cualquier forma, cometiendo errores, cambiando números, y esto provocaba una alteración en los datos que se obtenían. Pero ahora, con la trazabilidad individual, los documentos tienen que llevar los datos exactos porque después estos van a ser contrastados con lo que lleva la parte electrónica y va a haber un control, un seguimiento, y entonces ya la declaración jurada va a tener realmente una actividad importante en el contralor de las existencias de ganados, y si alguien cumple una falta en el llenado de alguna de las declaraciones juradas, va a ser pasible de por lo menos una observación. Después, en 1987, se transforma en DICOSE, Dirección de Contralor de Semovientes, que aquí se agrega la actividad de colaborar con el control sanitario ganadero. Otra vez estamos haciendo trazabilidad porque estamos agregando el evento sanitario a la trazabilidad grupal de los animales. Después, en 2004, se crea el SNIC, que es el Sistema Nacional de Identificación Ganadera, y la base informática donde se va a ingresar toda la información que se obtenga tanto de la identificación de los animales como la lectura de cada animal en sus movimientos o en otros eventos que se vayan desarrollando. En 2006 se crea el SIRA, que es el Sistema de Identificación y Registro Animal. Viene a ser la autoridad competente en todo lo que se refiere a trazabilidad animal en el Uruguay. Entonces, podemos decir que estamos en el camino correcto para lograr que la cadena alimentaria llegue desde el campo al plato en una forma continua. Por supuesto que todavía no hemos llegado a completarlo.
Vamos a empezar a hablar ahora de trazabilidad animal individual en Uruguay. Ya demostramos que en la historia tenemos trazabilidad grupal, pero la trazabilidad animal individual en Uruguay en el 2006 era realmente un desafío. Nadie estaba seguro de lo que iba a pasar, había muchos detractores, la gente no estaba muy convencida de que pudiera funcionar. Entonces, vamos a ver cómo evolucionó este sistema. Como veíamos en la primera parte, lo primero que tenemos que hacer es identificar y registrar al animal individualmente. Es como sacarle la cédula a este animal, en la cual tiene un número de referencia, la fecha de nacimiento y la fecha de colocación de los identificadores. Entonces, acá ya si alguno de ustedes es operador y está acostumbrado a trabajar en trazabilidad, les pediría que me comentaran si este animal identificado con el número 45695376 va a tener una trazabilidad correcta o no, y si es sí, explíquenme, y si es no, por qué este animal no va a tener una trazabilidad correcta. Pero para lograr un sistema completo tenemos que tener los eventos registrados como movimiento, sanidad, nutrición, reproducción y genética. Entonces recién ahí vamos a tener lo que se llama el sistema de identificación y trazabilidad. ¿Cuáles son las etapas que se han venido cumpliendo en este sistema de trazabilidad uruguayo? Primero, se desarrolló un plan piloto en el 2004 que era voluntario. El plan obligatorio empezó en el 2006, entonces a partir de septiembre todos los terneros nacidos deberían ser identificados antes de que cumplieran los 6 meses o antes de salir del establecimiento donde nacieron. Después se planteó el objetivo de tener el 100% de los bovinos identificados en el 2011, cosa que casi se logró. Quedaron algunos establecimientos que todavía se están revisando para tratar de llegar al 100% efectivo. Y el año pasado se logró el control de campo obligatorio de todo el rodeo nacional en el año 2013, que mostró la situación en forma global de la realidad. Realmente fue una actividad muy buena porque todos los productores se pusieron en campaña de hacer las cosas bien y realmente quedaron muy pocos animales en relación a la cantidad total que no fueron leídos. Bueno, de vuelta les voy a dar un poco más de letra, pero es importante tener algunos conceptos establecidos. Definiciones. Animal con condición de ser trazado es el animal con identificación individual oficial que ha sido ingresado en el registro animal y cuyos eventos posteriores están en condiciones de ser registrados sin interrupciones o inconsistencias. O sea que tiene que tener los identificadores, debe haber sido ingresado al registro animal y los eventos posteriores se van a ir registrando. Después, el animal trazado es el animal con identificación individual oficial que ha sido ingresado en el registro animal y cuyos eventos posteriores han sido registrados sin interrupciones o inconsistencias. El sanitario de un animal u otro suceso de interés que la autoridad competente considere relevante a los efectos de ser registrados en el registro animal. Sitio, unidad territorial donde se aloja el ganado. Cada sitio deberá tener un número único de la División Contralor de Semovientes, DICOSE, excepto para 2 unidades territoriales discontinuas de igual propietario que se encuentren en sus puntos más próximos a menos de 3 kilómetros, siempre y cuando correspondan a la misma seccional policial de igual departamento. En este tema se suscita un problema porque hay muchas fracciones de campo que están a más de 3 kilómetros de distancia y los productores mueven los animales. Por ejemplo, hay hasta tambos que tienen vacas de ordeñe que mueven más de 3 kilómetros, hasta diría 10 kilómetros por día, y fíjense que si cumpliéramos con esta paramétrica, tendríamos que hacer una guía de ida y de retorno de mañana, y una guía para el ordeño de la tarde, una guía de ida y una guía de retorno, o sea que serían 4 guías por día. Este es un tema que habría que solucionarlo, habría que analizarlo para tratar de solucionar esto y que no se provocaran los entreveros de ganado que estos movimientos provocan. Comenzamos en el establecimiento de cría cuando nace el ternero. Este ternero va a llegar a ser novillo
en el mismo establecimiento si es de ciclo completo, o puede pasar por un campo de recría, o puede llegar a ser por un campo de recría y por final en un campo de invernado de terminación. Cuando este novillo o esta vaca están prontos para ser faenados, van a ser transportados por un camión, punto fundamental, tanto como lo veíamos en las partes anteriores por el tema del bienestar animal, así como también por la desinfección que deben tener estos camiones para evitar la contaminación de ganados que pueden estar sanos en su establecimiento, y si el camión viene infestado de algún otro transporte que realizó antes, puede provocarle enfermedades a sus ganados. Eso es muy importante destacarlo. Hoy todo productor firma en la guía de papel que ha revisado el camión, que vio el precinto de sanitización y revisó la boleta de sanitización. Esto casi nadie lo hace porque no se están lavando todos los camiones, y bueno, yo creo que sería un punto importante a tener en cuenta para fijarse, para evitar posibles problemas en un futuro. Desde el camión pasamos al frigorífico, en donde también hay que tener control de cómo se procesa el animal antes y después de faenado. Si es exportado, va a pasar en un barco, el cual lo va a llevar a su destino. En el destino llega a un distribuidor, el cual va a distribuir el alimento y va a llegar al final al plato del consumidor, ya sea por medio del barco y el distribuidor, en el caso de ser exportado, y directamente en el caso de ser consumido aquí en Uruguay. Cuando llega a ese país donde se exportó el ganado, el distribuidor va a enviar el alimento a un restaurante o a la casa de las personas por medio del carnicero, y después que la persona come ese churrasco, caben dos posibilidades. Una, que los residuos vayan a los contenedores, y la otra es que la persona enferme. No sabemos realmente si enfermó por el churrasco o por otra de las causas. Capaz que tomó un poquito de vino de más, pero eso el doctor House, como ustedes lo ven ahí, va a ser el encargado de realizar el diagnóstico. Ahora veamos que, como en todo el mundo, hay perros vagabundos que comen de la basura y pueden desparramar los residuos y a su vez contagiarse de alguna enfermedad que podía venir en el alimento, o puede intoxicarse por algún problema que tenga ese alimento. También los residuos pueden contaminar las corrientes de agua, y aquí se produce una sucesión de cruzamientos de contagios y de contaminación entre las distintas especies, incluyendo al humano. Hasta este punto todo quedaría en el país donde consumieron ese alimento. Pero puede ser que un avión cargue productos para alimentar a los pasajeros en el vuelo, salga hacia Uruguay y llegue a nuestro país. Entonces acá, ¿qué es lo que va a suceder? Van a bajar los pasajeros que comieron de ese alimento y se van a extraer los residuos que quedaron de esa comida. Entonces, ¿qué puede pasar con esta situación? Y bueno, es que se desparrame una contaminación, una infección que pueda enfermar animales de nuestro país o personas de nuestro país, ya sean los pasajeros, o que estos pasajeros contagien o contaminen a otras personas de nuestro país. O sea que, como ven, la situación no es solamente cuidar el mercado, sino que también es cuidar a todos los consumidores, estén en la parte del mundo que estén. Entonces, hasta acá sabemos que la persona enfermó, pero no estamos seguros de qué enfermó. Entonces, la etapa posterior es que se investigue la causa de la enfermedad. Y si se llega a la conclusión de que fue ese churrasco el que provocó la enfermedad, se debe seguir la cadena por donde pasó esa carne, primero en el restaurante o en la casa donde se consumió, para ver si no hubo contaminación o si hubo algún quiebre de la cadena de fríos, así como también en el distribuidor, lo mismo, si no se contaminó, si no hubo rotura de la cadena de frío, exactamente lo mismo en el barco. También en el barco lo que puede pasar es que entre agua salada, provoque una contaminación y esa carne no tenga la durabilidad correspondiente. Si fuera carne descongelada, puede haberse descongelado y vuelto a congelar posteriormente. Pero si no encontramos nada, seguimos hacia el frigorífico a ver si ahí estuvo la causa que provocó la contaminación de esa carne.
Si no es así, seguimos por el camión. Acuérdense que hablábamos que el camión debe estar desinfectado. Si no fue el camión, seguimos hasta el campo de invernada o hasta el campo de cría, o si es el mismo campo de ciclo completo, y podemos llegar al ternero del cual salió ese churrasco. Pero no nos podemos quedar por acá, porque recuerden que una de las cosas importantes que se controlan son los residuos de antibióticos, hormonas, y si los animales fueron alimentados con harinas de origen animal. Entonces, la trazabilidad la tenemos que seguir hasta los proveedores de medicamentos y de raciones. Como ven, aquí lo que estamos haciendo es una trazabilidad hacia atrás. Descubrimos el problema y vamos buscando dónde fue la causa, dónde se originó el problema. Entonces, de esta forma podemos actuar rápidamente y por lo menos retirar del mercado los alimentos que están en mal estado y a su vez tratar la enfermedad en el lugar, en el sitio donde se produjo la contaminación. Espero que no hayan quedado como este pobre bulldog con un dolor de cabeza, pero por lo menos les puedo decir que queda poquito por esta vez. Vamos a pasar ahora al módulo 2, que son las herramientas que utilizamos cuando trabajamos en trazabilidad. Dentro de las herramientas principales que vamos a hablar son las caravanas, lectores y balanzas, computadoras y programas, instalaciones de trabajo y las páginas web de TNIC e INAC. Empecemos a trabajar. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber cuando vamos a empezar a trabajar? Lo primero es conocer la normativa vigente y las herramientas necesarias. O sea que si nosotros no sabemos cuáles son las reglas de juego, cuáles son los instructivos, cómo tenemos que hacer las cosas, es muy difícil que las podamos hacer bien de entrada. Por eso, cuando empezamos a trabajar en trazabilidad, el problema que tuvimos es que como no se sabían cómo se hacían las cosas, muchos productores, operadores, veterinarios, no hicieron las cosas de forma correcta y ahí se provocaron varios inconvenientes que hasta el día de hoy tenemos problemas. Entonces, este es el primer punto. Después, el segundo punto, vamos a hacer la identificación de los animales, o sea, cómo se deben colocar las caravanas, porque acá es importante la forma en que se colocan para que se mantengan y no haya pérdida de caravanas después en los animales. ¿Cómo se hace el registro ante el SNIC? La forma de hacerlo más rápida, de forma más eficiente para evitarnos animales que no están registrados y de esta forma no poderlos mover. Después tenemos los eventos, que son movimientos, y por ahora se está haciendo algo de sanidad desde parte del gobierno, desde el parte del ministerio. Y al final debemos hacer un correcto cese de la trazabilidad de cada animal, fundamental para que no nos queden animales que están muertos o se consumieron o se exportaron y para el sistema se mantienen como si estuvieran vivos en el establecimiento. Reglamentación. Hablábamos de que deberíamos conocer la normativa. Bueno, la primera ley fue la 17.997, que creó el sistema de identificación y registro animal. Posteriormente, como toda ley, existió un decreto reglamentario de la misma ley, el 244/08 del 2 de junio del 2008, y posteriormente hubo una ley número 18.656 del 16 de abril de 2011 que adecuó algunas cosas que en la primera ley y en el decreto reglamentario no se adecuaban a la realidad de la situación en el medio ambiente, en el campo, porque tenemos que recordar que las leyes, los decretos, todas las reglamentaciones se pueden hacer muy lindas en un escritorio, pero si después no son aplicadas con éxito en el campo, fracasan rotundamente. Y posteriormente hay una serie de resoluciones ministeriales que van adecuando la actividad, los trabajos que se deben hacer para que sea más fácil establecer un sistema completo. Todos estos documentos van a estar en la plataforma para que ustedes, si tienen interés en leerlos, en mirarlos, los puedan revisar. La primera herramienta que nosotros vamos a usar para trabajar en trazabilidad son los identificadores, que nosotros le llamamos comúnmente caravanas. Tenemos una caravana visual y una caravana electrónica. La caravana electrónica lo que tiene es un cable de cobre, un rollito de cable de cobre que es pasivo. Lo único que hace es que en el momento en que el lector le envía energía a ese rollo de cable de cobre, se activa
y emite una señal, que esa señal la toma el lector y recaba los números correspondientes a la identificación de ese animal. Las caravanas deben ser de un color salmón, está determinado por cada país, deben tener un tamaño específico y deben tener unas características también específicas para evitar la pérdida y también para evitar que se vuelvan a usar. Deben ser inviolables. El número que se muestra no es el completo. La UI que se ve en la pantalla corresponde a la serie del país, que es 858, y después se muestran 9 números de la identificación de los animales, cuando son realmente 12 las cifras que se utilizan para la identificación. Al principio, los últimos 4 números se marcaban en grande, se siguen marcando en grande, porque permitían identificar el animal en el campo. Pero como ahora ya estamos arriba de la decena de millones de animales identificados, estos números se repiten en las diferentes series, o sea que ya no son útiles para identificar estos animales. Entonces, esta es la caravana, la legal, la que se debe utilizar, y es la que corresponde para identificar todos los animales del país. La caravana, la serie de números de la caravana, tienen primero una letra que corresponde a que es un animal. Si fuera un chip industrial, en vez de una A tendría una W. Después tenemos 3 números, 3 cifras, que son el 858, que corresponden al país. Esto está determinado por normas internacionales. Cada país tiene su código de identificación. El segundo 0 después de la A indica el código de especie. En el caso del vacuno en el Uruguay es 0, y ahora el equino, que ya está reglamentado, es 1. Y después del 858 tenemos las 12 cifras que identifican al animal, y este número no puede repetirse en todo el territorio nacional. Las caravanas salmón, que son las que se utilizan para identificar terneros o para reidentificar animales que han perdido el chip, que eso lo vamos a ver después, se solicitan en la Administración Nacional de Correos por el teléfono 0800-2108 o por internet por la página www.correo.com.uy. Y como ven ustedes a la derecha aparecen las caravanas, hoy ya las famosas caravanas verdes. Estas caravanas verdes se utilizan para los animales que son importados y para aquellos que han perdido los dos identificadores, es decir, la caravana visual y el chip de identificación electrónica. Estos animales que han perdido toda la identificación y se le coloca caravana verde deben ser faenados en el abasto interno y no podrán ir a frigoríficos de exportación cuando se estén faenando animales para la misma. Esto es un tema que se está viendo porque realmente es una problemática bastante seria, porque algunos animales que aparezcan con caravana verde en el lote pueden complicarle el embarque de un camión, por el hecho de que 2 o 3 animales con caravana verde prohíbe que los demás puedan ir a un frigorífico habilitado para la exportación. Estas caravanas verdes se solicitan en el SNIC por el teléfono 2410-2790 o por el email info@snic.gov.uy. Después tenemos que pasar a los lectores que utilizamos para justamente leer esas caravanas digitales. Existen los lectores fijos, como este aquí, que se colocan en la entrada del tubo, en la entrada de la balanza o en una portera, y leen automáticamente varias caravanas a la vez. El único problema que tienen es que hay que estar mirándolo constantemente por si pasa algún animal sin chip. Después hay una variedad de lectores de diferentes características, que cada uno va a servir para lo que lo necesite el tipo de persona que vaya a trabajar con él. No es lo mismo un productor que tiene pocos animales y lo va a usar solamente para su establecimiento, que un operador o un veterinario que trabaja con muchos establecimientos y lo va a usar con mucha cantidad de animales. También varían el tema de las prestaciones. Hay lectores como este del centro y este de la derecha que solamente recaban el número del animal, lo guardan y después lo vuelcan a la computadora. Los demás que estamos viendo acá son lectores
que además de recabar, de leer la información, se le puede agregar información en el momento de que estamos haciendo la lectura, o también se puede traer información que teníamos en la historia del registro de ese animal para poderlo ver como una alarma en el momento de leer. Otra de las cosas que es variable es también el precio, varía de acuerdo a la calidad, a las prestaciones y a la cantidad de caravanas que lee. Y otra cosa también es la cantidad de atributos que se puedan anotar en los distintos lectores. Si les parece bien, esto lo podemos ir conversando en el foro y podemos ir viendo cada uno la actividad que tiene para realmente especificar cuál es el lector que más le conviene utilizar en el caso específico. Después, es evidente que vamos a precisar accesorios como notebook, tablet o celulares con sistema informático que puede ser Android, BlackBerry o iPhone, porque ya la trazabilidad con lectores no alcanza, ya necesitamos tener el soporte de un software de gestión de la trazabilidad, que pueden ser software para trabajar a nivel de campo o software para trabajar a nivel de escritorio, llevando la gestión integral de todo el establecimiento. Bueno, en instalaciones de trabajo, por supuesto que no les pido que tengan este tipo de instalación. Esto, por supuesto que ya es una exageración, pero me gusta ponerla, esta foto, porque demuestra que hay que trabajar con instalaciones cómodas. Necesitamos que el personal esté cómodo, que el animal también esté cómodo, que no sufra lesiones y que podamos hacer un trabajo correctamente. Vamos a ver después que en la identificación, en la colocación de caravanas, el estado de las instalaciones y la forma de trabajo es fundamental para poder colocar la caravana en el área de la oreja correspondiente para evitar las pérdidas posteriores. Pero si bien no llegan a esto, tampoco quiero que lleguen a este estado que realmente me pasó en un establecimiento que, como verán, es bastante precario, con peligros de que, por supuesto, que se escapan los animales por todos los agujeros que hay. Además, los varejones no estaban en muy buen estado. La portera de adelante se podrán fijar que es un pedazo de chapa y unos piques. Este es un trabajo que realmente no lo pude terminar porque se escapaban los terneros por todos lados y era imposible hacer un trabajo correcto. Entonces, no podemos pensar en trabajar si tenemos instalaciones de este tipo. Y realmente trabajar en instalaciones cómodas hace la diferencia, y el costo de tener una instalación correcta, aunque sea pequeña y con materiales de bajo costo, se puede realizar y se redunda en beneficios tanto para el trabajo como para el bienestar de los animales. Otra de las herramientas que van a utilizar es la página del SNIC, en donde van a poder entrar como usuario operador con su contraseña, o como usuario operador, perdón, como usuario productor con su contraseña, que lo vamos a utilizar vamos a hacer un módulo especial para explicarles cómo trabajar como productor en la página del SNIC, lo cual les va a dar mucha información muy útil para trabajar en trazabilidad con sus animales, para ver los errores que pueden haber, para hacer controles de campo, para analizar cómo está la situación. Realmente es una herramienta fundamental. Y por otro lado, tenemos la página de INAC, que con el mismo usuario que tienen en el SNIC podrán ver la situación de los embarques a frigorífico que envíen, con el peso de los animales, el peso de la media carcasa, el rendimiento, las características de cada uno de los animales. Va a ser muy importante utilizar esta página, que además de enviar la información por internet, también se la puede enviar al celular o al email con informaciones no solamente de sus embarques, sino también con informaciones de los precios mensuales de la Asociación de Consignatarios de Ganado y también los rendimientos promedios de cada semana. Bueno, y por ahora era lo que queríamos contarles un poquito, y adelantarles que ya con todo lo que hemos visto durante todos estos años de trabajo en trazabilidad, ya en el 2014 la trazabilidad individual en Uruguay es una oportunidad que debemos aprovechar para no solamente ganar más mercados, sino tener un producto de alta calidad para ofrecer a nuestros clientes. Por hoy terminamos estos dos módulos. Seguiremos
en los siguientes módulos más adelante. Muchas gracias.